Imagina esto. Estás parado frente a un espejo, miras tu reflejo y por un momento te preguntas, ¿quién soy realmente? Ves a alguien que ha soñado, que ha deseado, pero que también ha postergado. Alguien que ha dejado que el miedo, las excusas y el mañana lo haré se conviertan en cadenas invisibles que lo atan. Y mientras el tiempo sigue avanzando, te das cuenta de algo aterrador. La vida no espera. Cada día que pasa es un día menos para convertirte en la persona que siempre quisiste ser. Pero aquí está la verdad. No es demasiado tarde. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas oportunidades hayas dejado pasar o cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Hoy puede ser el día en que todo cambie. Hoy puede ser el día en que decidas levantarte, luchar y hacer algo por ti antes de que sea demasiado tarde. Porque al final no se trata de lo que los demás esperan de ti. No se trata de cumplir con estándares ajenos o de buscar la aprobación de otros. Se trata de ti, de tu vida, de tus sueños, de esa voz dentro de ti que te dice que puedes ser más, que puedes hacer más, que puedes vivir más. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando a que las circunstancias sean perfectas? ¿O vas a tomar el control y empezar a construir la vida que mereces? La decisión está en tus manos. Y recuerda, el tiempo no se detiene. Hazlo por ti, antes que sea tarde. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y déjanos tu comentario abajo. Queremos saber más de ti. No olvides suscribirte para seguir recibiendo contenido que te inspire y motive a alcanzar tus metas. Estamos aquí para apoyarte. Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. En una pequeña habitación, llena de libros apilados y una taza de café frío sobre el escritorio, estaba Sofía. Tenía 32 años, una carrera que no la llenaba y un montón de sueños que había dejado en pausa. Desde afuera su vida parecía normal. Tenía un trabajo estable, amigos con quienes salir los fines de semana y una familia que la apoyaba. Pero por dentro, Sofía sentía un vacío que no podía ignorar. Cada mañana, al despertar, sentía esa punzada de insatisfacción. Sabía que había algo más para ella, algo que la hacía sentir viva, pero no sabía cómo alcanzarlo. Había querido ser escritora desde que era niña. Recordaba cómo a los 10 años pasaba horas escribiendo historias en un cuaderno viejo, soñando con que algún día sus palabras inspirarían a otros. Pero la vida pasó. Las responsabilidades, las expectativas de los demás y el miedo al fracaso la habían llevado por un camino diferente. Ahora sus días se resumían en trabajar largas horas en una oficina, regresar a casa agotada y repetir el ciclo. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que cambiaría todo. Era un recordatorio de un concurso de escritura al que había querido inscribirse años atrás. El plazo para participar terminaba en 2 semanas. Sofía sintió un nudo en el estómago. ¿Podría hacerlo? ¿Podría realmente intentarlo después de tantos años sin escribir? Las dudas comenzaron a invadir su mente. No soy lo suficientemente buena. ¿Y si fracaso? ¿Qué dirán los demás? Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa que había estado dormida por mucho tiempo, comenzó a encenderse. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué pasará si no lo intento? ¿Qué pasará si sigo dejando que el miedo me detenga? Y en ese momento, Sofía supo que tenía que hacer algo. No por los demás, no para demostrarle nada a nadie, sino por ella misma. Porque al final, no quería mirar atrás y arrepentirse de no haberlo intentado. El reloj marcaba las 2:00 a.m. cuando Sofía se levantó de la cama, encendió su computadora y comenzó a escribir. No sabía si lo que estaba haciendo era bueno o malo, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo por ella. Las primeras palabras que escribió esa noche parecían torpes, como si sus manos hubieran olvidado cómo plasmar sus pensamientos en el papel. Cada frase que tecleaba la hacía detenerse, borrar y volver a empezar.
Esto no tiene sentido, pensaba. ¿Quién querría leer algo como esto? Pero a pesar de las dudas, siguió escribiendo. Había algo en ese acto, en el simple hecho de intentarlo, que la hacía sentir viva. Era como si, por primera vez en años, estuviera escuchando su propia voz. Sin embargo, los días que siguieron no fueron fáciles. Sofía tenía que equilibrar su trabajo, sus responsabilidades diarias y el poco tiempo que le quedaba para escribir. Cada noche, después de largas horas en la oficina, llegaba a casa agotada, con la mente llena de números y correos pendientes. Había momentos en los que se sentaba frente a la computadora y simplemente no podía escribir nada. El cansancio y las dudas la paralizaban. Tal vez esto no es para mí, se decía. Tal vez debería dejarlo y concentrarme en mi trabajo. Pero no era solo el cansancio lo que la detenía. Había algo más profundo, algo que la había acompañado durante años: el miedo al fracaso. Sofía recordaba cómo, en el pasado, había compartido sus escritos con algunos amigos y cómo, aunque muchos la habían elogiado, siempre había alguien que le decía: «Está bien, pero no es nada especial». Esas palabras se habían quedado grabadas en su mente como un eco constante que le recordaba que tal vez no era lo suficientemente buena. Y ahora, mientras intentaba escribir para el concurso, ese eco volvía a aparecer, más fuerte que nunca. Además, estaba la presión del tiempo. El plazo para enviar su historia se acercaba rápidamente, y Sofía sentía que no estaba avanzando lo suficiente. Cada vez que miraba el calendario, su ansiedad aumentaba. «No voy a terminar a tiempo», pensaba. «¿Por qué me metí en esto?». Había noches en las que cerraba la computadora y se iba a la cama sintiéndose derrotada, como si todo su esfuerzo fuera en vano. Pero los desafíos no solo venían de su interior, también estaban las opiniones de los demás. Cuando mencionó a algunos compañeros de trabajo que estaba escribiendo para un concurso, muchos la miraron con escepticismo. «¿Un concurso de escritura? ¿No estás un poco grande para eso?», le dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. Otros simplemente le dijeron que era una pérdida de tiempo, que debería concentrarse en su carrera y dejar los hobbies para después. Aunque Sofía intentaba no dejar que esos comentarios la afectaran, no podía evitar sentir que tal vez tenían razón. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si esto no lleva a nada? A pesar de todo, había algo que la mantenía en marcha, esa pequeña chispa que había sentido la primera noche, esa sensación de que estaba haciendo algo importante, algo que realmente importaba. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba por qué había empezado. No se trataba de ganar el concurso o de demostrarle algo a los demás, se trataba de ella. De demostrarle a esa niña de 10 años que soñaba con ser escritora, que todavía era posible, que nunca era demasiado tarde para intentarlo, pero incluso con esa motivación, los días seguían siendo difíciles. Había momentos en los que sentía que no podía más, que el peso de sus responsabilidades y sus miedos era demasiado grande. Una noche, después de un día especialmente agotador en el trabajo, Sofía se sentó frente a su computadora y simplemente no pudo escribir nada. Miró la pantalla en blanco durante horas, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «¿Por qué estoy haciendo esto?», se preguntó. «¿Vale la pena todo este esfuerzo?». En ese momento, pensó en rendirse. Pensó en cerrar la computadora, borrar todo lo que había escrito y olvidarse del concurso. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, algo llamó su atención. Era una pequeña nota que había pegado en su escritorio semanas atrás, cuando decidió participar en el concurso. La nota decía: «Hazlo por ti». Esas 3 palabras, simples pero poderosas, la hicieron detenerse. Sofía respiró hondo, limpió sus lágrimas y volvió a mirar la pantalla. «No voy a rendirme», se dijo. «No esta vez». Esa noche, aunque no escribió mucho, tomó una decisión importante. No iba a dejar que el miedo la detuviera. Sabía que el camino no sería fácil, que habría días en los que querría rendirse, pero también sabía que cada palabra que escribiera, cada pequeño paso que diera, la acercaría un poco más a su meta. Y, más importante aún, sabía que estaba haciendo esto
por la única persona que realmente importaba, ella misma. A partir de esa noche, algo cambió en Sofía. No fue un cambio drástico ni inmediato, pero fue suficiente para encender una llama que había estado apagada durante años. Decidió que, sin importar cuán difícil fuera, iba a seguir adelante. Cada noche, después del trabajo, se sentaba frente a su computadora y escribía. A veces eran solo unas pocas líneas, otras veces lograba llenar páginas enteras, pero lo importante era que no se detenía. Cada palabra que escribía era un pequeño triunfo, una prueba de que estaba avanzando. Sin embargo, la transformación no fue solo en su escritura. Poco a poco, Sofía comenzó a notar cambios en sí misma. Empezó a sentirse más segura, más conectada con sus emociones y con sus sueños. Había algo en el acto de escribir que la hacía sentirse viva, como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había perdido. Incluso en los días en los que el cansancio la vencía, se recordaba a sí misma por qué estaba haciendo esto. Hazlo por ti, se repetía una y otra vez, como un mantra. Conforme avanzaba en su historia, Sofía comenzó a enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Había momentos en los que leía lo que había escrito y pensaba, esto no es lo suficientemente bueno, nadie querrá leer esto. Pero en lugar de dejar que esas dudas la detuvieran, decidió enfrentarlas. Se recordó a sí misma que no estaba escribiendo para ganar un concurso o para impresionar a los demás. Estaba escribiendo porque era lo que amaba hacer, porque era lo que la hacía sentir completa, y eso era suficiente. Un día, mientras revisaba su historia, se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de escribir una buena historia, sino de contar su verdad, de plasmar en palabras todo lo que había sentido, todo lo que había vivido. Decidió que no iba a escribir para cumplir con las expectativas de los demás, sino para ser honesta consigo misma. Y fue en ese momento cuando su escritura comenzó a fluir de una manera que nunca antes había experimentado. Las palabras salían de su mente y de su corazón como si siempre hubieran estado ahí, esperando a ser escritas. Pero la jornada de Sofía no estuvo exenta de obstáculos. Hubo días en los que el trabajo la abrumaba, en los que las responsabilidades parecían demasiado grandes y el tiempo demasiado corto. Hubo noches en las que se sentía agotada, en las que pensaba que no podía seguir adelante. Pero cada vez que se sentía así, recordaba por qué había empezado. Recordaba a esa niña de 10 años que soñaba con ser escritora, que creía que todo era posible, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Además, Sofía no estaba sola en su camino. Aunque había personas que dudaban de ella, también había quienes la apoyaban. Su mejor amiga, Clara, era una de ellas. Clara siempre había creído en Sofía, incluso cuando ella misma no lo hacía. Cada vez que Sofía se sentía desanimada, Clara estaba ahí para recordarle lo talentosa que era, para decirle que no se rindiera. «Tú puedes hacerlo, Sofía», le decía. «No dejes que el miedo te detenga. Hazlo por ti». Con el tiempo, Sofía comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Su historia estaba tomando forma, y cada vez se sentía más orgullosa de lo que estaba creando. Pero más allá de eso, comenzó a darse cuenta de algo aún más importante. Estaba cambiando. Ya no era la misma persona que había empezado esta jornada. Ahora era alguien más fuerte, más segura, más conectada con sus sueños y con su propósito. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a superar sus dudas y a creer en sí misma. Un día, mientras escribía, Sofía se dio cuenta de algo que la hizo detenerse. Miró la pantalla de su computadora y por primera vez sintió que estaba viendo algo más que palabras. Estaba viendo una parte de sí misma, una parte que había estado escondida durante años, y en ese momento supo que, sin importar lo que pasara, ya había ganado, porque había encontrado algo que no tenía precio, su pasión, su propósito, su voz. A medida que se acercaba la fecha límite para enviar su historia, Sofía sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada de haber llegado tan lejos, de haber creado algo que realmente la representaba. Pero por otro lado, también sentía miedo. Miedo de que su historia no fuera suficiente, de que no fuera aceptada.
Sin embargo, decidió que no iba a dejar que ese miedo la detuviera. No importa lo que pase, se dijo. Lo importante es que lo intenté, que hice esto por mí. La noche antes de la fecha límite, Sofía revisó su historia por última vez. Mientras leía, sintió una oleada de emociones: orgullo, gratitud, esperanza. Sabía que no era perfecta, pero también sabía que era suya, que cada palabra, cada frase, era un reflejo de quién era y de lo que había vivido, y eso era suficiente. Cuando finalmente envió su historia, sintió una mezcla de alivio y emoción. Había hecho algo que nunca pensó que sería capaz de hacer. Había enfrentado sus miedos, superado sus dudas y seguido adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Y, más importante aún, lo había hecho por ella. Porque al final, no se trataba de ganar un concurso o de impresionar a los demás. Se trataba de demostrarle a sí misma que era capaz de más, que podía perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos. Esa noche, mientras se acostaba, Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Sabía que, sin importar lo que pasara, había dado lo mejor de sí. Y eso era suficiente, porque al final había aprendido la lección más importante de todas: nunca es demasiado tarde para hacer algo por ti. El día en que se anunciarían los resultados del concurso llegó más rápido de lo que Sofía había imaginado. Había pasado semanas intentando no pensar en ello, enfocándose en su trabajo y en otras actividades, pero en el fondo, la expectativa crecía con cada día que pasaba. Esa mañana, mientras tomaba su café, su mente estaba llena de preguntas. ¿Y si no gano? ¿Y si mi historia no fue suficiente? ¿Qué significa eso para mí? Pero también había otra voz, más tranquila, que le recordaba: no importa el resultado, lo importante es que lo hiciste, que diste el paso. A pesar de sus intentos por mantenerse calmada, el nerviosismo era evidente. Cada vez que revisaba su correo electrónico, su corazón latía más rápido. Finalmente, alrededor del mediodía, llegó el mensaje que había estado esperando. El asunto decía: resultados del concurso de escritura 2025. Sofía respiró hondo antes de abrirlo. Sus manos temblaban mientras hacía clic en el correo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. El mensaje comenzaba con un agradecimiento a todos los participantes por compartir sus historias. Luego, mencionaba a los finalistas. Sofía leyó los nombres uno por uno, su corazón latiendo con fuerza. Y entonces, ahí estaba, su nombre: Sofía Martínez, finalista. Por un momento no pudo creerlo. Volvió a leer el mensaje varias veces, asegurándose de que no estaba imaginando cosas. Había logrado llegar a la final. Su historia había sido reconocida. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras una mezcla de emociones la invadía: alegría, alivio, orgullo. No había ganado el primer lugar, pero eso no importaba. Lo que importaba era que su trabajo, su esfuerzo, había sido valorado, que su historia había tocado a alguien, que había logrado transmitir algo con sus palabras, y más importante aún, que había demostrado que era capaz de hacerlo. Esa noche, mientras celebraba con Clara y algunos amigos cercanos, Sofía reflexionó sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. Recordó las noches en vela, las dudas, los momentos en los que había querido rendirse. Pero también recordó la satisfacción de escribir, de conectar con su pasión, de hacer algo por ella misma. Y se dio cuenta de que más allá del reconocimiento, lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso: la confianza en sí misma. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Ser finalista en el concurso fue solo el comienzo. Ese logro le dio a Sofía el impulso que necesitaba para seguir escribiendo. Decidió que no iba a dejar que su pasión volviera a quedar en segundo plano. Comenzó a dedicar más tiempo a su escritura, a explorar nuevas ideas, a aprender y a crecer como escritora. Incluso empezó a compartir sus historias en línea, algo que antes le habría dado demasiado miedo. Y para su sorpresa, la respuesta fue increíble. Personas de diferentes lugares comenzaron a leer sus textos,
a enviarle mensajes diciéndole cuánto les habían inspirado sus palabras. Pero lo más importante fue cómo este proceso transformó a Sofía como persona. Ya no era la misma mujer que había comenzado esta jornada. Ahora era alguien que creía en sí misma, que sabía que era capaz de enfrentar sus miedos y superar sus dudas. Alguien que había aprendido que no se trata de ser perfecto, sino de intentarlo, de dar lo mejor de ti, de seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Unos meses después, mientras caminaba por el parque con Clara, Sofía le confesó algo que había estado pensando. ¿Sabes? Siempre pensé que escribir era solo un sueño, algo que nunca podría hacer realidad. Pero ahora me doy cuenta de que no se trata de esperar el momento perfecto o de que todo sea fácil. Se trata de dar el primer paso, de intentarlo, de hacerlo por ti. Clara sonrió y le respondió: «Siempre lo supe, Sofía. Solo necesitabas creer en ti misma, y ahora que lo has hecho, no hay nada que te detenga». Esa conversación quedó grabada en la mente de Sofía, porque al final, eso era lo que realmente importaba: creer en uno mismo, tomar el control de tu vida y hacer algo por ti, antes de que sea demasiado tarde. Y aunque sabía que todavía tenía mucho por aprender, también sabía que estaba en el camino correcto, que cada palabra que escribiera, cada historia que contara, sería un recordatorio de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún podía lograr. Esa noche, mientras escribía en su diario, Sofía escribió una frase que se convertiría en su mantra: «Hazlo por ti, porque nadie más lo hará. Hazlo por ti, porque lo mereces. Hazlo por ti, antes que sea tarde». Y con esa frase en mente, cerró su diario, apagó la luz y se fue a dormir, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. El tiempo pasó, y Sofía continuó escribiendo. Lo que comenzó como un pequeño paso hacia un sueño olvidado, se convirtió en una parte esencial de su vida. Ya no escribía solo para concursos o para demostrar algo a los demás. Escribía porque era su forma de expresarse, de conectar con el mundo y, sobre todo, consigo misma. Cada historia que creaba era un reflejo de su crecimiento, de las lecciones que había aprendido y de la persona en la que se estaba convirtiendo. Un día, mientras revisaba sus antiguos cuadernos de escritura, encontró una nota que había escrito cuando tenía 15 años. Decía: «Algún día mis palabras llegarán a alguien. Algún día lo que escriba hará una diferencia». Al leer esas palabras, Sofía no pudo evitar sonreír, porque ahora sabía que ese algún día había llegado. Sus palabras no solo habían llegado a otros, sino que también habían hecho una diferencia en su propia vida. Había aprendido que no se trataba de esperar a que las cosas fueran perfectas, sino de empezar, de dar el primer paso, incluso cuando el miedo y las dudas estaban presentes. Sofía comenzó a dar charlas en su comunidad, compartiendo su historia con otras personas que, como ella, habían dejado sus sueños en pausa. Les hablaba de sus miedos, de sus fracasos, pero también de sus victorias. Les decía que no importaba cuántas veces hubieran caído o cuántas veces se hubieran dicho que no eran lo suficientemente buenos. Lo que importaba era levantarse, intentarlo y, sobre todo, hacerlo por uno mismo. En una de esas charlas, una joven se acercó a Sofía al final y le dijo: «Gracias por compartir tu historia. Siempre he querido ser artista, pero nunca me he atrevido a intentarlo. Escucharte me ha hecho darme cuenta de que no quiero esperar más. Quiero hacerlo ahora por mí». Esas palabras tocaron profundamente a Sofía porque le recordaron por qué había empezado todo. No solo se trataba de cumplir sus propios sueños, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el tiempo, Sofía publicó su primer libro, una colección de relatos que hablaban de la importancia de creer en uno mismo y de no dejar que el miedo dictara nuestras vidas. El libro fue bien recibido, pero para ella, el verdadero éxito no estaba en las ventas o en las críticas positivas, sino en los mensajes que recibía de personas que le decían cuánto les había inspirado su historia. Cada mensaje era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta, de que había hecho algo por ella misma y, al hacerlo, había impactado la vida de otros. Pero, más allá de los logros externos,
Lo que realmente marcó la diferencia en la vida de Sofía fue la transformación interna que experimentó. Aprendió a ser más compasiva consigo misma, a aceptar que no tenía que ser perfecta para ser valiosa. Aprendió que los errores y los fracasos no eran el fin del camino, sino parte del proceso. Y sobre todo, aprendió que nunca era demasiado tarde para empezar de nuevo. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía ir a reflexionar, Sofía se detuvo y miró a su alrededor. El sol brillaba entre los árboles y el sonido de los pájaros llenaba el aire. En ese momento, sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido, por los desafíos que había enfrentado y por las decisiones que había tomado. Porque aunque el camino no había sido fácil, cada paso la había llevado a donde estaba ahora, en paz consigo misma, viviendo una vida que realmente amaba. Antes de irse, sacó un pequeño cuaderno de su bolso y escribió una última reflexión. La vida no espera. Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para perseguir tus sueños, para ser la persona que siempre quisiste ser. No dejes que el miedo o las dudas te detengan. Hazlo por ti, porque lo mereces. Hazlo por ti antes que sea tarde. Y con esa frase, cerró el cuaderno guardándolo con cuidado, como un recordatorio de todo lo que había aprendido. Porque al final, la lección más importante que había descubierto era esta. La vida es demasiado corta para vivirla con arrepentimientos. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que siempre puedes levantarte y seguir adelante. Y mientras tengas el valor de intentarlo, mientras tengas la determinación de hacerlo por ti, nunca será demasiado tarde. Sofía sabía que su historia no era única, que había muchas personas como ella, personas que habían dejado sus sueños en pausa, que se habían dejado llevar por el miedo o las expectativas de los demás. Pero también sabía que, si ella había podido dar el primer paso, cualquiera podía hacerlo. Porque al final, no se trata de ser perfecto o de tener todas las respuestas. Se trata de creer en ti mismo, de dar el primer paso y de seguir adelante, incluso cuando el camino sea difícil. Así que, si estás leyendo esto, recuerda, no importa dónde estés o cuánto tiempo haya pasado, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes hacer algo por ti, porque al final la vida no se mide por los logros externos, sino por la conexión que tienes contigo mismo, por la pasión con la que vives y por el amor que te das. Hazlo por ti, antes que sea tarde.